Buenas a todos, ¿cómo están, chicos? Ahora estoy del celular de mi madre. Así que bueno, ¿están listos para comenzar? Hoy quien va a dar la clase van a ser dos chicos nuevos. Uno se llama Naira, y otro chico nuevo también se llama Axel. Tenemos pizarrón, así que esta vez vamos a tratar de empezar a trabajar así con el pizarrón. Así que bueno, ahí voy a prender la cámara. Tic. ¿Se ve bien? Nos escriben en el chat cualquier cosa. Así que bueno, bueno, ahora les presento a Naira Yura. Preséntese, señorita. Hola chicos, mi nombre es Naira. Yo doy las clases de apoyo para los ingresantes y el año pasado también doy matemática 1 y matemática 2, ¿sí? Ahora, bueno, me va a tocar darles a ustedes, ¿sí? Les doy la bienvenida también. Pónganse las pilas para estudiar, ¿sí? Les cuento un poco cómo me gusta a mí manejarme en la clase, ¿sí? Yo les voy explicando, por ahí les voy haciendo unas cuantas preguntitas y a mí en lo particular sí me gusta que me respondan, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo si estoy hablando, estoy dando una clase, no estoy dando una clase para el celular en este caso porque es virtual, sino que para los chicos que estén presentes. Y aparte les ayudo a ustedes porque se me la pueden sacar las dudas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿qué es una preposición? Una proposición, cualquiera de los que esté presente me puede decir qué es una proposición, ¿sí? Es mi manera de trabajar, a mí me gusta que nos respondan por el simple hecho de que yo estoy dando la clase, estoy hablando, y ustedes supuestamente están escuchando y aprendiendo, aunque sea, ¿sí? Le presento a mi compañero Axel, Yo él me también. va a estar dando también la parte de práctica. Yo generalmente me baso más en la teoría, ¿sí? Me gusta que aprendan bien la teoría porque me va a salvar la papa muchas veces, ¿sí? Por ahí hay cosas que en la práctica no logran entender y se acuerdan de la teoría y ya está, ¿sí? Así que yo hago mucha énfasis más en la teoría, bueno, él va a hacer la parte de práctica, vamos a ir a la parte, ¿bien? De alguno de los que está presente ahora, ¿ya tuvo alguna clase con Fabri, con alguna clase de conciencia? Por favor, respondan apenas pregunte cosas que se hagan más ágil la clase, ¿sí? Ah, ¿están por el chat? Están por el chat, los chicos aprendieron a estar por el chat, así que dicen sí por dos. No tengan miedo en contestar por el micrófono. Eso, no tengan miedo en contestarme, yo no muero. Ahora no estamos en una clase con un profesor en medio de una cátedra totalmente Eso es oficial. verdad. Ahora estamos a clases de apoyo para intentar que todos nos comuniquemos mejor, que todos aprendamos en conjunto. Esto es una ayuda, así que intenten ayudarse entre todos, contestando de forma... Ahora el micrófono, lo ideal sería vernos todos de frente, pero ahora que estamos todos en esta situación. A ellos les gusta con el micrófono, chicos, así que con ellos les va a tener que responder. Nosotros van a tener que poner el micrófono, van a tener que hablar, van a tener que participar, ¿sí? Porque eso es, digamos, ¿sí? No Ahora con Fabri, bueno, si quieren dormirse en las clases, Fabri, vas a pero con nosotros, ¿sí? La idea es que aprendan, ¿sí? Que estén activos toda la clase, porque no voy a estar yo acá 1 hora hablando al Pepe para que ustedes después digan que no han entendido nada, ¿sí? Así que, porfa, les pido que cada vez que yo haga una pregunta, si no la saben o si no saben algo, díganme, Nay, no sé algo, Nay, no la sé, Nay, no me acuerdo. No tengan miedo porque tenemos la misma edad de ustedes, quizá más, un poco menos, ¿sí? Así que no tengan miedo en hablar cuando yo les pregunte, ¿sí? Si la situación se da más adelante, tendremos clases presenciales, si ya no van a ver cara a cara. Pero la modalidad es la misma de siempre, ¿sí? Bien. Primera pregunta que le hago a ustedes entonces. ¿En qué parte quedaron con Fabi o si les gustaría ver desde cero, retomar algo, ver algún concepto que no hayan entendido? Algo que le haya quedado dudas. Hablen ahora, casi para siempre, ¿no? Si no, avanzamos de donde empezó Fabio. Ahí que dice. Quedamos en lo que era leyes, dicen. En las leyes de no sé qué. Eso no se entendió bien, dijeron. Perfecto. Entonces, si yo les hago preguntas de todo lo que vieron antes, ¿todos saben todo? Yo querría preguntarles, chicos, si a ustedes les dieron, Abri, los cuadros de valores de verdad, si se lo vieron uno por uno a cada conector, o digo, a cada una de las partes, o se las dio en el cuadro grande. Porque a nosotros nadie nos dio un cuadro grande que da más. Sí.
Sí, eso ya lo vamos a explicar. Quiero ver Porque eso primero está claro, quiero ver primero de dónde están fallando, cosa de que se llevemos toda la primera parte, porque es importante, sí, es muy importante que sepan la primera parte, porque es lo mismo. Ustedes van a querer ir a correr, pero no saben caminar. ¿Sí? Entonces, si ustedes no aprenden a caminar primero, no van a poder correr. Acá pasa lo mismo en la materia. Si no saben el principio, no saben la base, más que recién salen de la secundaria, muchos, algunos supongo, que no han hecho nada en la cuarentena, en la clase virtual, no han aprendido nada. ¿Sí? Así que es importante que ustedes entren ahora a la facultad o se presenten a rendir con un tema bien sellado. ¿Sí? Por eso necesito saber, no tengan problemas, si me dicen, nadie me entendió la papa del primer día, bueno, vemos cómo lo explicamos desde el primer día. Obviamente van a ser algo muy cortito, muy explicado así, no conceptualmente, sino de la manera que ustedes entiendan mejor, para que puedan aprender, ¿sí? Que me puedan seguir después del ritmo. Así que, o prenden el micrófono, el que se anime prende el micrófono, va a ser perfecto, porque yo, por ejemplo, estoy acá, la computadora está allá, no tengo lente y no me acuerdo. Así que, si pueden prender el micrófono y algunos me dicen, ay, yo no entendí algo, nada, me falta aquella cosa, no tengo problema, ¿sí, chicos? Ahora, si yo empiezo a dar, si yo empiezo a avanzar con los temas y ustedes me dicen, ay, no entendí qué son las proposiciones después de media hora de clase, bueno, ahí sí ya no, ¿sí? Por eso, vayamos por orden y empecemos a ver los primeros conceptos que usted dice que se quedaron en las leyes lógicas, ¿sí? El nombre es NAI, con N. NAI con Y. También pregunta N-A-Y. que uno de los chicos dice que se quedó en la clasificación de las proposiciones compuestas. Ah, bien, perfecto. ¿Alguien más? Por ahora, hablan de las leyes lógicas. Eso vamos a verlo ahora. Tiene profundidad. Perfecto. ¿Qué hora es? ¿Tenés ahí el Sí. celular? No. Disfrutar los minutos. 8 minutos de que estamos acá. Sí. Las 2:52. Bueno, hasta las 55 tienen para preguntar, ¿sí? 3 minutitos para dejar sus dudas, ya sea en el chat o prenden el micrófono y me hablan. Por ahora, cuando terminen de dar las preguntas, vamos a ir haciendo otra vez las leyes lógicas, repasándolas una por una. Y ya después veamos qué más queda por aprender. Bien. 3 minutitos hasta las 10:55 para que, bueno, despejen sus dudas, ¿sí? El tema valores de verdad también es importante que lo tengan claro, porque es algo que van a ver hasta la última parte de la unidad. Bien. Para los nuevos que se vayan sumando, vayan a... ¿Entro más? Ahí está. Para los nuevos que se vayan sumando, vamos haciendo ahora unas preguntitas que hayan quedado claras en las últimas clases que hayan tenido, para ir contestándolas de a poco. No hay más preguntas. Por ahora, el orden de los conectivos. Los conectivos no tienen orden específico. No. Únicamente. Ah, si te referís a la forma de resolverlos, sí. Avísame cuando se te abren 55. Dale. Lo del orden de los conectivos. Todo. Sí. ¿Todo práctica estuvieron viendo? ¿O se centraron en la teoría? Porque pareciera que si no avanzaron mucho es porque se quedaron todas en la práctica. Clase favorita es mucha práctica. Lo más se enfoca más en eso. Bien. Bien, avísame cuando se haga la 55. Algunos puntos de práctica. Ya se sabe 55. ¿Sí? Sí. Bueno. Dicho que nadie preguntó qué es una proposición, yo les voy a preguntar a ver a cualquiera.
¿Qué entienden o qué es una proposición? ¿Sí? No quiero que agarren la cartilla, PDF y me lean tal cual. ¿Sí? Quiero que ustedes me expliquen con sus palabras qué es lo que entienden por una proposición. ¿Sí? Rápido, cualquiera que esté ahí. Si es por micrófono, mejor. Si es por el micrófono, mejor. Si es por el chat, lo escriben ahí, ya Axel lo lee. Una oración que dicen acá. Una oración que brinde información. Bien, perfecto. Perfecto, ¿sí? Vamos a ver desde cero, ¿sí? La unidad 1 se habla más que nada de lógica y conjuntos. ¿Qué vamos a ver en lógica? Sería cómo escribir de otra forma nuestras oraciones, ¿sí? Acuérdense que yo les hablo no conceptualmente, sino de una forma para que ustedes lo puedan entender. En el caso particular de las proposiciones, ¿sí? Sí o sí van a ser oraciones que tengan carácter informativo, algo que me informe algo, ya sea 2 más 2, ¿cuánto es? 4, ¿sí? No sé, Axel está jugando a la pelota, Axel está bailando, algo que a mí me esté informando, ¿sí? Sobre algo o sobre alguna acción, ¿bien? ¿Queda bien en claro eso que es una proposición? La parte importante, acá justo la resaltaron, es una oración con verdadero o falso, quiere decir que tiene un valor de verdad. Pasamos a decir eso, ¿sí? Nosotros ya sabemos que nuestra proposición va a ser una oración entonces de carácter informativo, algo que a mí me va a informar a mí. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la vida cotidiana, siempre, chicos, traten de visualizar todas las materias que ustedes tengan desde el primer día de ahora del introductorio hasta que salgan de la facultad, traten de visualizar qué características tienen ustedes con su vida, ¿sí? Con la vida diaria, salir a comprar, comer, los que van al gimnasio, que hacen baile, van a fútbol, lo que sea, ¿sí? Bien. Yo cuando informo algo, yo puedo informar algo, pero ese algo puede estar mal, ¿sí? Puede ser una información que no sea verdad, ¿sí? Puede ser falsa. Por ejemplo, Axel ahora él me está ayudando en la computadora leyendo los mensajes, pero yo le puedo decir a mi compañero que tengo acá al lado, che, Axel se fue a jugar a la pelota. ¿Es verdad o es falso? ¿Sí? Ahí estamos hablando de que es falso. ¿Por qué? Porque Axel está utilizando la computadora, está revisando los mensajes. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que se refiere esta parte de las proposiciones. ¿Bien? Podemos tener proposiciones, ¿sí?, verdaderas como proposiciones falsas, ¿sí? Ambas tienen un carácter de verdad o de falsedad. ¿Bien? Esa sería la primera parte. Ahora, la lógica proposicional. ¿Sí? Cuando hablamos de lógica proposicional, esta es una de las preguntas que hicieron los chicos, vamos a hablar de cuándo vamos a tener una proposición simple y cuándo vamos a tener una proposición compuesta. ¿Sí? Generalmente, una proposición simple, una proposición simple va a ser cuando yo vea una sola oración, ¿sí? Cuando tenga una sola oración. Por ejemplo, Axel juega. ¿Sí? Voy a tener una sola proposición, es decir, que va a ser simple. ¿Bien? Ahora, si yo tengo Axel juega y come, y lee, por ejemplo, me voy a encontrar con una proposición compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque va a estar integrada por una proposición simple y la cosita esta que los une, ¿sí? La voy a llamar conector, ¿bien? Es decir, que si yo separo esta proposición compuesta, voy a tener dos proposiciones simples. ¿Cuáles serían? Axel juega y Axel lee, ¿sí? Como veníamos hablando de los valores de verdad, ¿sí?, de las oraciones que sean verdaderas o que sean falsas, analicemos esta que tenemos casi y vamos agilizando un poco para que se vayan a la práctica, ¿sí? Uno cuando está jugando puede leer, por ejemplo, yo estoy jugando al básquet y estoy leyendo un libro en un partido. ¿Se puede hacer eso?
No, ¿sí? En ese caso, podríamos decir hipotéticamente que esta sería una proposición de carácter falso, ¿sí? Porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Queda entendido eso? Por favor, díganlo ahí en el chat o por micrófono. Sí. Perfecto. Algo importante también que tienen que tener en cuenta cuando van a hablar sobre proposiciones, ¿sí? Es cómo la van a marcar, ¿sí? ¿Se acuerdan que la unidad se llama lógica y conjuntos? Bueno, hay una pequeña reglita que cuando nosotros tenemos una proposición o estamos hablando de lógica, generalmente siempre usamos... ¿No hay otra fila? Acá hay una azul. Generalmente siempre usamos la letra minúscula, ¿sí? No me escribe. ¿No escribe no hay otra fila? No, después hay otra negra, ¿no? Sí, está cualquier Ah, ¿tampoco escribe eso? No me escribe. Bueno, generalmente tenemos para las proposiciones, ¿sí? Utilizamos las letras minúsculas, ¿sí? Y los dos puntitos al lado. Para que, no sé si se ve, pero después, a ver si me traen otra fibra. ¿Sí? Ahí está. La letra minúscula, ¿sí? Y de este lado la proposición, ¿sí? Esto va a ser como un simbolismo. ¿Qué otra letra minúscula usamos? La Q y la R. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber que usamos las letras minúsculas? ¿Sí? Porque cuando... A ver. Sí. Gracias. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? Porque cuando nosotros vayamos a ver la parte de conjuntos, la segunda parte de la unidad 1, vamos a empezar a utilizar las letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque dentro de esta letra mayúscula vamos a tener, esto va a representar obviamente un conjunto, vamos a tener un conjunto de números, ¿sí? Por ejemplo, de elementos, ¿sí? Que vamos a marcarlo con las letras minúsculas, ¿sí? Entonces es importante que sepan distinguir. Y es un error que suele pasar mucho, ¿sí? En los parciales, que ponen la letra mayúscula, la letra minúscula y van cambiando, ¿sí? Siempre en proposiciones trabajamos con letras minúsculas. ¿Bien? ¿Quedó entendido eso, chicos? Si no entienden, me avisan, ya saben. Sí, dice. Perfecto. Bien. Yo generalmente estas clases doy, ¿cuánto? Axel era mi alumno del año pasado, ahora lo tengo acá ayudándome a dar clases. Se explaya mucho, Nay, en esta parte porque Sí. lógica y conjuntos, aunque parezca cosa no muy matemática, es una parte muy importante del examen, es donde más se suelen equivocar la gente. Normalmente la única unidad que te suele salir mal es la de lógica y conjuntos. Así que acá hay que explicar desde las bases y tomarnos el tiempo necesario para esto. Vamos a tener tiempo de ver todas las unidades, ojalá, pero esta es muy importante. Claro, perfecto, Axel. Así como le decía Axel, yo soy de expandirme mucho en la parte teórica, más para que ustedes entiendan, ¿sí? Tratarles de explicar de otra manera las cosas que ustedes ven acá en la cartilla, que puedan entender, ¿sí? Esto, hasta acá, mira, hasta las notaciones conectivas, yo doy una clase en una hora, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a agilizar un poco más, por lo que ya hay otros chicos dando clases, así que por eso voy a ir un poquito rápido. Si ustedes me dicen que voy muy rápido, me avisan, ¿sí? Me dicen, ay, espera, volvamos, no entendí tal cosa, pero siempre al toque. Si no entienden algo, me avisan, no me vayan a decir, ay, no entendí algo de la primera parte cuando estemos en el último, ¿sí? Vamos siguiendo ese ritmo, ¿sí? Vamos a pasar a notación y conectivos. ¿Se acuerdan cuáles son los conectivos? Cualquiera, que hable o que mande. Sin ver la teoría, alguno que se haya quedado. Algunos que se acuerden, a ver, no hace falta que me pongan los conectivos, sino que algunos que se acuerden. El de negación. Negación. Bien, Bien, otro más.
Conjunción. Bien, perfecto. Disyunción. Alejo la tiene clara, pero... Oh, re bocho entonces. Implicación, doble implicación. Muy bien. ¿Están acá por el micro? Dale. Sí, sí, sí. Hasta ahí todo. ¿Tenés el cuadrito que yo le había hecho hacer de qué significaba cada cosa? No, porque... No. ¿No? No. Bueno, vamos a hacer un cuadrito, ¿sí? Para que tengan por el momento los conectores. Para que se sepan desenvolver más que nada, ¿sí? Vamos a resumir toda esta hoja en un cuadrito así chiquitito. Lo ponen al principio, donde quieran. No es el cuadrito de las tablas de verdad, sino que para que sepan qué significa cada conector. Y por ahí si están en un ejercicio práctico, vayan y se fijen, esta era la I, esta era la O. ¿Sí? Pero después los va a ayudar mucho cuando vayan a estudiar, ¿sí? Vamos a comenzar con la negación, ¿sí? ¿Qué va a significar la negación? La misma palabra me lo dice. A ver, alguno. Cualquiera. ¿Qué va a significar la negación? Dicen falsedad de algo. Perfecto. Si voy a negar algo, voy a decir que algo está mal o que no. ¿Sí? En mi cuadrito, entonces, obviamente ustedes acá le ponen conectores, significados, como si te acordás de lo que yo les hacía. Bueno, yo, por ejemplo, en clase les hacía a los chicos, bueno, qué sé yo, Axel, ¿qué es la negación? Gonzalo, ¿qué significa? El otro, ¿cómo se escribe? Y así. Todo, un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿sí? Para que ustedes se lo graben, aunque sea inconscientemente, ¿sí? Entonces tenemos la negación. Tengo el conector, ¿cómo se llama? ¿Cómo se representa? ¿Sí? Acuérdense que esto va a ser una proposición, ¿sí? Porque es una sola oración y está en minúscula. ¿Bien? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo acá? No P. Estoy diciendo que P es falso. ¿Bien? ¿Qué significa? No. Si quieren, ustedes acá arriba ponen, ¿no? Los nombrecitos que yo les estoy diciendo. Conector, cómo se llama, cómo se escribe, cómo se demuestra y qué significa. ¿Sí? Vamos al segundo. Vamos a seguir con la conjunción. ¿Qué significaba la conjunción? ¿Qué significaba la conjunción? ¿Se acuerdan cuál era? Una unión. Bien. Dos preposiciones juntas. Bien. ¿Qué más? Específicamente, ¿qué denotaba? En la parte en la que dice no de la negación, ¿qué podríamos poner ahí para tener una guía al momento de ver una conjunción? Claro. ¿Qué me va a significar a mí esa cosita? Y, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Y. Bien. ¿Cómo se llama entonces? Conjunción. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se demuestra? P, I, Q, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? La disyunción, que es lo mismo pero doble. ¿Sí? ¿Qué significaba la disyunción? Acá le voy a poner qué significa. ¿Qué pueden poner como referencia al momento de ver una disyunción? Oh, perfecto. Bien, una O. Bien. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, Axel está jugando o está durmiendo, por ejemplo, ¿sí? Igual, hay otro tipo de disyunción también.
¿Cuáles son las dos disyunciones? A ver, si alguno se acuerda, si alguno sabe. Excluyente. Bien, Incluyente y excluyente. perfecto, ¿sí? Cuando yo digo excluyente, es cuando yo estoy rechazando una opción, ¿sí? Por ejemplo, Axel o está jugando o está durmiendo. Axel no puede estar haciendo las dos cosas, no puede estar así y está jugando algo, ¿sí? Bien, y cuando yo digo excluyente, es porque me va a incluir en esa oración. Por ejemplo, a ver, Dice que depende del tiempo y del lugar. perfecto, ¿sí? Perfecto. Ah, van bien, más o menos. Pensé que estaban peor. La verdad que pensé que estaban peorcitos. Bien. Son las que faltan rápidamente y pasamos al siguiente tema. Sí. O a la parte No, práctica. lo que pasa es que si no me reconocen esto. Si no reconocen esto, chicos, por lo menos no saben qué es una O, qué es una I, si es un no. ¿Qué va a pasar después cuando vayan a la práctica? Van a estar todos volando así como diciendo, ay, ¿cuál era el otro? Ay, van a estar renegando, pero bueno. Un cuadrito así le puede salvar la papa muchas veces. Y ahora cuando yo termine de explicar esto, a ver, cuando pasemos al siguiente tema, ya Axel va a empezar con dos ejercicios para que ustedes se puedan centrar con esto, ¿sí? Voy a elegir cualquiera uno fácil y uno más complicado. ¿No vas a terminar de ver el resto de noticias? Bien. ¿Por qué le digo uno fácil y uno complicado? Uno fácil porque tienen que saber empezar primero a resolver. Porque si ustedes se mandan a hacer un ejercicio difícil desde la primera, se van a terminar confundiendo, no van a aprender. Aparte juega mucho de que cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en matemática, cuando mandamos y hacemos nuestro primer ejercicio, y nosotros sabemos hacerlo de una manera y capaz que está mal, pero a nosotros ya al hacerlo se nos va a grabar inconscientemente de cómo lo hicimos y cuando queremos hacerlo bien, por ahí vamos a tardar en recepcionar las cosas, ¿sí? Entonces, por ahí es mejor empezar con un ejercicio que esté más o menos fácil y después, una vez de haber hecho ese ejercicio, irnos ya por un ejercicio más completito, ¿sí? Seguimos con esto. Vamos con la disyunción excluyente. ¿Por qué lo pongo acá abajo? Para que ustedes tengan una al lado de la otra, ¿sí? Bueno, estas cositas me hacen referencia a este, ¿no? Bien. ¿Qué va a significar también esto? La O. Pero la misma palabra me dice excluyente, me va a excluir una opción por las condiciones que nos dijo la compañera o el compañero que abrió, no sé, el nombre, ¿sí? Seguimos. Vamos con la implicación. ¿Qué significaba la implicación? ¿Alguno ahí rápido? Mira mi flechita así. Esto de qué significaba cada una es importante porque los ejercicios que vayan a ver cuando estén rindiendo van a ser así como están tal cual como están en el práctico. Le van a dar la oración y le van a decir que lo pongan lógicamente, que den la forma de colectivo. Entonces, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, Axel está jugando y andando en bici, por ejemplo, ahí al escuchar la I van a saber que se trata de una conjunción. Para una excluyente, fíjense que están hablando de una oración que no puede ocurrir al mismo tiempo que otra, una proposición que no puede ocurrir al mismo tiempo que otra. Esa es como la clave que yo la tenía para identificarlas. Ya vamos a ver los ejemplos cuando veamos la teoría más de cerca. Bien, perfecto. Sí, implicación. Esta flechita, yo les voy mostrando. Esta flechita, este que está acá, son dos, y el último que nos falta, son dos conectivos que lo van a ver mucho, ¿sí? Ya sea en matemática 1, en matemática 2, es decir, que cuando avancen en primer año, ¿sí? Porque van a haber definiciones, van a haber teoría donde le va a presentar estos tipos de conectores, y eso ya es
lógicos. Usted tiene que saberlo ya del introductorio. No es que el introductorio no le va a servir para nada en otras materias, ¿sí? Uno no se da cuenta, pero en algunas cositas está el introductorio y por ahí lo pueden salvar. ¿Sí? Así que es importante. Implicación, sí, solo sí. Va a pasar esto que tengo en proposición, sí, solo sí pasa tal cosa. Bien. ¿Quién ha entendido eso? Para pasar a la última. P debe estar antepuesta por un sí y Q por un entonces. Exactamente. Esa es de lo que se compone la implicación de un antecedente y de un consecuente. También lo podemos llamar, es importante tener en cuenta, hipótesis y tesis. Perdón chicos, acá me confundí, yo tienen razón, Axel. ¿Sí? Acá. Entonces, y sí, pongamos el orden. Sí y entonces. Sí, me confundí yo. Para la implicación, es una forma de decir en consecuencia de. O sea, si algo ocurre, es por consecuencia de algo más. Tenemos una tesis, que se llega, siempre están opuestas por un entonces, y la razón de esa tesis será una hipótesis. Siempre van a empezar este tipo de proposiciones compuestas que tengan una implicación, van a empezar por un sí o por un cuando, van seguido a poner la proposición primera, y luego van a estar con un entonces o con una coma, para poner la segunda. Siempre una es consecuencia de la otra. Bien, ¿quedó entendido, chicos? Disculpen, ahí me confundí yo. Sí le estaba explicando la de abajo. Bien. Cuando tengamos una flechita, entonces, así, vamos a hablar entonces que esto va a pasar. Si esto pasa, va a pasar lo otro, ¿sí? Si pasa P, entonces va a pasar Q. Bien. Ustedes tienen que tener cuidado, como dice Axel también, que no solo le aparece el sí y el entonces, sino que le aparece el cuando y la coma. ¿Sí? ¿Tienen entendido eso? Hay otro tipo de implicación que justamente es la que les quiero mostrar cuando vayamos a ver la teoría, que es utilizando el por qué. También. No sé si vieron en los ejercicios prácticos que estuvieron haciendo alguna parte que en el enunciado dijese el por qué. Si lo pudieron resolver, díganme ahora, si tuvieron idea o si justo esa fue su duda, la resolvemos ahí nomás. Bien, perfecto. ¿Sí? Esta palabrita entonces la tienen en cuenta para la implicación. ¿Bien? No sé si se ve ahí esta partecita. Está un poco borroso, pero... Se ve, entonces, bueno, acá lo que escribí acá al costado, si sacamos una flechita, es las palabras importantes. Tesis e hipótesis, ¿sí? ¿Y qué más? Antecedente y consecuente. Bien, perfecto. Entonces, mi antecedente va a ser lo que está antes. Y mi consecuente va a ser lo que está después. Pero, ojo, si hay cosas en la práctica que pueden estar al revés, el antecedente puede estar acá y el consecuente puede estar acá. Si ellos ya lo van a ver bien profundo con Axel, con Fabri, con Peque, sí que ellos se dedican más a la práctica. Bien, vamos al último, que era la doble implicación. Donde acá recién pasa lo que yo les explicaba anteriormente. ¿Sí? El sí, solo sí. Este conector lo van a tener presente durante la carrera más adelante, ¿sí? Lo van a ver en definiciones, en demostraciones, así que es importante que lo sepan. Bien, esto pasa sí, solo sí, pasa el otro. Bien, son cosas que vienen conectadas. ¿Queda entendido, chicos? Así avanzamos. ¿Alguna duda de esa parte de conectores para no volver? Miren que no creo que Peque le haga volver de nuevo de cero, ¿no? Vengo. Uy.
Perdón, yo estoy borrando, no sé si alguno ya copió o algo. No se ve. Crédito. Está muy borroso por la conexión. Pero Ah, bien. de forma explicativa se entiende. Perfecto. Además ¿Está bien, esto... chicos? Pregúntale ahí. Fíjate qué dice. Sí, por ahora dice. Ah, bien. Nada, entonces, ¿ninguna duda de los conectores? Ninguna. Para avanzar. Sí, dice que se ve borroso una chica. Bien, perfecto. No, es que lo que pasa es que se ve borroso. Por la calidad de la cámara. Bien. Seguimos con el tema, ¿sí? Vamos a... ¿Podría explicarles uno de los ejercicios de teoría para que vayamos identificando? Ah, bien, perfecto. Esperame un segundo. ¿Sí? Esperame un segundo. Esto que tenés acá, mira. ¿Tenés así en tu cartilla? Sí, también. Sí, sí. ¿Estos? Eso les quería mostrar. Bien, perfecto. Le vamos a mostrar. Este, Y este el de por qué. el por qué. Y bueno, esto es hacerlo así, como sobrepasado, pero enfocate en los módulos. Sí, sí. Bien, ahí Axel le va a explicar, le va a hacer unos cuantos ejercicios de cómo identificar bien las proposiciones de lo que ya vimos, ¿sí? De lo que acabamos de ver, del cuadrito que acabamos de poner, cómo lo identifico, ¿sí? ¿Cómo voy haciendo cuál es el procedimiento? Vamos a hacer eso. Vamos a poner... El marcador rojo, Axel. Vamos a hacer uno del ejercicio 3. Creo que tenemos los mismos órdenes de ejercicio, así que... Fíjate el chat, quiero ver si vieron algunos de estos ejercicios. Igualmente lo vamos a repasar porque son importantes tenerlos en cuenta. Bien. No, sí. No sé, muy bien. Igual repetir lo que estás hablando, Claro. No sé, pensé que andaba mejor el marcador. lo que estás escribiendo. ¿No hay una servilleta? Bueno. Parece los marcadores... Ahí está. No me quieren ahí los marcadores. Ajá. Hay que poner Axel, ¿Cómo? ¿pasar la servilleta ahí al lado? Claro, puede estar mojado, por eso no te escribo. Ah, No, pero al lado. ya fue. Tranquilo, chicos. Estas cosas pasan tanto en virtualidad como en la presencialidad. Es verdad. Acá somos todos humildes. Somos todos pobres, chicos. Ahí queda. Vamos a hacer la que yo tengo como E. Roberto es un empleado. No sé si se va a llegar a entender porque se ve medio borroso, pero yo les pido para que se ilustre por lo menos. Es un empleado en un trabajo. Y acá viene la parte que vamos a identificar. Formal o precario. Me gustaría, sí, para hacerlo más rápido, que si tienen la idea de qué preposición, qué tipo de conectivo estamos trabajando acá, lo dijesen por el micrófono directamente. Si tienen alguna idea. Estamos viendo una proposición compuesta, quiere decir que hay dos acá. Hay más de una, claro. Hay más de una proposición que está conectada por un conectivo. ¿Ahí están diciendo algo en el chat? No. ¿No? Vamos chicos, cualquiera. A identificar cuáles son las proposiciones. Roberto es un empleado. Contar a los chicos cómo hacer para identificar primero. ¿Cómo lo separar y qué no tienen que hacer? En el parcial por la duda. Como dije, esto es una proposición que es compuesta, o sea, que tiene más de una
que proporciona información de más de una en la misma oración. Las oraciones que encontramos acá, ya vemos, hay que identificar dónde está el conectivo de todos los que vimos antes. No hay una I, no hay un sí, solo sí, no hay un entonces o cuando. Lo que nos encontramos es con una O. El conectivo que puede utilizarse para la disyunción tanto excluyente como incluyente. Ahora vamos a ver, según el contexto de la proposición, cuál va a ser la que nos toca en esta ocasión. Pero primero vamos a separar, obviamente. Las dos proposiciones que tendríamos separadas serían: Roberto es un empleado en un trabajo precario, o Roberto es un empleado de trabajo formal o de trabajo precario. Ahí se le voy a aclarar algo. Aclarar. ¿Se acuerdan, chicos, cuando veían en la primaria las oraciones? ¿Se acuerdan que en la primaria le hacían separar los verbos, los adjetivos, los sustantivos? Tienen que poner todo eso. Bueno, acá es algo parecido, sí, algo parecido. Pero no se les ocurra separar de esa manera en parcial, porque le van a chantar un cero, ¿sí? Lo hacen con lapicito y después lo borran, ¿sí? Tengan en cuenta, anótenlo eso al lado, no hacer esto en el final del parcial. Les sirve para practicar porque los va a ayudar a darse cuenta, pero cuando vayan a hacer el final o el parcial, no lo hagan porque a los profes no les gusta. Y otra cosa que te faltó poner ahí, cuando ustedes identifiquen un conector, traten siempre de ponerlo arribita de la letra donde va. Cosa que ustedes vayan poniendo la P, la Q, vayan viendo cómo van a formar esa oración. Así ya les queda todo unida y el último lo tienen que escribir nada más. Claro. Sí, Axel. Ahora acá, como decía, la O va a ser para identificar que es una, o sea, con la O vamos a identificar que es una disyunción. Ahora, ¿cuál va a ser? ¿Incluyente o excluyente? Eso lo vamos a ver mediante el contexto. Habíamos dicho que la primera proposición, Roberto es un empleado en trabajo formal, lo vamos a tener con P, unida con el conectivo y con O. Acá, yo les pregunto, por el contexto, ¿se puede tener un trabajo formal o precario a la vez? Cualquiera que responda, chicos. Bien, Mili dice que no. Claramente, porque el trabajo que tenés o es formal o es precarizado. A eso se refiere, que es una u otra. Al ser, al hablar del trabajo, está diciendo que no puede ser que es o uno o es el otro. Acá está hablando de algo que es excluyente. Una posibilidad excluye a la otra. Entonces vamos a hablar de la disyunción excluyente, la que se escribe de esta forma. P o Q de forma excluyente. Igual, chicos, tómenlo, todo esto es muy superficial, no me vayan a querer hacer un análisis clínico de la oración, no entren con la PIB, ni con renta, ni con nada, así, es algo muy superficial, ¿sí? A Y veces, Mili y Blisa dijeron que no. A veces puede tener su trampa, porque estos son los ejercicios que te van a tomar en las parciales, pero Claro. es con tener claras las ideas, ya sale sin hacer demasiado esfuerzo. Bueno, sí. Vamos a pasar a otro que es más complicado, que estos ejercicios justamente de este tipo son los que no podía hacer y le preguntaban ahí 50 veces. Un número es racional. ¿Cómo andamos, chicos, con los conjuntos numéricos de la secundaria? Naturales, los reales. ¿Cómo andamos con eso? Parece que no, pero eso también se ve en una de las unidades del introductorio. ¿Quieren que les cuente una anécdota? No. El año pasado, cuando yo lo tuve de alumno de Axel, con su grupito de chicos, tuve que explicar con un mercadito los conjuntos numéricos. Ah, bueno. Tenemos las manzanas que son reales, las bananas que son imaginarias, y así todo un flúter entero. Bien, estamos viendo otra vez una proposición compuesta donde tenemos dos proposiciones unidas por un conectivo.
¿Qué es? Un número es racional porque es entero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene idea de...? Ya lo dije, pero para que se acuerden. ¿Cuál es el conectivo que vamos a ver en esta proposición? A ver si le prestaron atención a lo que estaba hablando Axel. Algunos. Yo estoy leyendo los mensajes igual, chicos, si quieren escribir. Pero si ¿Cuál es quieren hablar, mucho mejor. el conectivo que vamos a utilizar para resolver esta? Digan que no, que sea, digan no sé nada, digan así cosas que nosotros sepamos dónde arrancar, chicos. Uno de los conectivos que vimos con Knight era la implicación. ¿Lo dijeron? Bien, perfecto. Qué bonito nombre. Oh, sí. Uno de los conectivos que vimos fue la implicación, donde veíamos antecedente y consecuente, donde una de las dos proposiciones era causante de la otra. Si ocurría una, pasaba a la otra. Hay un inicio y hay un final, una hipótesis y una tesis. Esto es para machacarlo en la cabeza porque es necesario que entren cosas como esta. Porque acá podríamos pensar que si el número es racional, entonces el número es entero. No. Acá estamos viendo una causalidad que está invertida. Primero, el número es racional. La razón de que el número sea racional es porque también es entero. Lo que primero ocurre es que el número es entero. Luego vamos a implicar que el hecho de que sea entero lo hace racional. Por lo que la resolución a esto, sí va a ser implicación, obviamente, pero la resolución a esto va a ser P, justamente no hay que cometer ese error, va a ser Q, entonces, si Q, entonces P. Esa va a ser. Cuando les denoten una proposición compuesta que sea de esta forma, la respuesta va a estar invertida. Puede parecer raro a simple vista, pero cuando vean el por qué, esa va a ser clave para que recuerden que a lo mejor deberían invertirlo para encontrar una proposición lógica que tenga sentido al momento de seguir realizando. Entonces es muy importante que encuentren sentido lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si dicen cualquier tontera, el cielo es verde porque salió un arcoíris amarillo. Bueno, entonces ahí ustedes tienen que tratar de ver que la oración que estén trabajando tenga lógica, ¿sí? Por eso estamos viendo lógica. Tiene que tener lógica la proposición que están haciendo. Vamos ¿sí? a ver El ejercicio. una última, que es una que tiene más de un conectivo dentro de ella. A Teresa Knight le va a contar la anécdota. No me van a hablar, después no voy a poder parar. La verdad. Matías es una persona económicamente activa. Normalmente no vamos a ver una oración que sea una sola oración, que tenga poca información. Van a haber oraciones que tengan como 3 tipos de información juntas. Es Evelyn el nombre, ¿no es? Evelyn. ¿Ah, no? Ahí no lo aclaran. O económicamente activa, Eso es. coma, por lo tanto, es otra de las formas de reconocer una, pero que digan cuál en el chat. Por lo tanto, coma, está ocupado. A ver, el que responde tiene premio. No prometas nada. ¿Cuál es el premio? No le hago una pregunta al final de la clase. Igual como no se ve mucho, no importa que la letra esté fea. Así que Ahí veamos. preguntan a qué. ¿Sería una disyunción excluyente? Exactamente. ¿Puede ser? Sí, Sí. puede ser, a lo mejor. La agregar de suspenso, pues. Hay que premiar a la gente que está atenta. Matías es una persona económicamente activa. Ahí tenemos nuestra primera proposición. Ahí tenemos nuestra P. Por lo tanto, está ocupada o desocupada. Todo esto va a ser como lo que va a seguir. Esto vamos a separarlo en dos, obviamente. Ahí le chumeo algo, chicos. Una persona económicamente activa, ¿a qué se refiere? Eso lo van a ver en economía, introducción a la economía, ¿sí? Todos esos términos. Si están en la ley, no. Una persona activa
es alguien que se encuentra trabajando, obviamente, actualmente, ¿sí? Que está aportando, que recibe su sueldo, ¿sí? Entonces, si me dice que es una persona económicamente activa, es alguien que está recibiendo su sueldo actualmente, ¿sí? Que está bien económicamente, bueno, bien o mal está recibiendo un aporte. Subjetivamente. Va, un aporte, digo, está recibiendo su sueldo, estoy hablando tonterías. No me escucho. Vamos a ver que acá los colectivos que van a separarlo, en este caso acá vemos uno, es la O, después ya vamos a ver por el contexto si es excluyente o incluyente, si quieren ir poniéndolo para adelantarse. Y vamos a ver otro de los colectivos que también está por acá, que es una forma diferente de reconocer las implicaciones. En vez de un entonces y un sí, acá hay un por lo tanto. Por lo tanto, me va a indicar que la primera proposición, que la primera P, que el hecho de que Matías es una persona económicamente activa, ocasiona que esté ocupada o desocupada. Entonces, teniendo el por lo tanto acá, vamos a ver que la P va a ser P. Si P, o sea, si Matías es una persona económicamente activa, entonces, o por lo tanto, va a estar ocupada o desocupada. Ocupada o desocupada la vamos a diferenciar de estas dos porque no es una sola Q. No es una sola Q porque está separada por una O. Vamos a tener acá dos preposiciones, una Q y una R. ¿Qué tienen ahí, chicos? ¿Cuántos conectores ven ahí? A ver, responda cualquiera rápido. ¿Cuántos conectores tienen ahí? ¿Tienen uno? ¿Tienen más de uno? Conteste cualquiera rápido. Bien. Tiene dos conectivos. Si yo tengo dos conectivos, acuérdense, si un conectivo me conectaba, dos proposiciones, si yo tengo dos conectivos, ¿cuántas proposiciones me puede unir? Seguramente van a ser dos o más proposiciones, ¿sí? Entonces, si yo con un solo conectivo tenía P y Q, al tener otro conectivo más, es muy seguro que tengamos la letra, ¿Axel? R, la siguiente. Perfecto. Bueno, ¿alguien respondió si era una disyunción excluyente o incluyente? Sí, Mili Castillo dijo, como una pregunta, ¿sería una disyunción excluyente? Exactamente, eso es verdad, sí me habían dicho. Es una excluyente porque no podés estar ocupado, o sea, si vos ya sos una persona económicamente activa, pues técnicamente estás ocupado, pero acá lo plantea como que el hecho de estar económicamente activa te hace estar ocupado o desocupado. Es una contradicción estar ocupado y desocupado al mismo tiempo. Por lo tanto, la O te da la señal de que está excluyendo a una de las opciones. En este caso, por el hecho de ser una persona económicamente activa, vas a saber de que la que está excluyendo es a la persona desocupada. Pero eso ya lo vamos a ver específicamente cuando estemos viendo valores de verdad y podamos saber si esta oración es verdadera o es falsa. Perfecto. Entonces, si es una excluyente, vamos a tener el símbolo del triangulito. Bien, acuérdense que si yo digo persona económicamente activa, estoy hablando de una persona que está trabajando. No sé si alguno trabaja. Si ustedes están trabajando, ¿están desocupados? No, sí, obviamente están ocupados, ya sea medio tiempo, todo el día, todo el tiempo, ¿sí? Pero están ocupados, por eso es lo que dice Axel, que más adelante vamos a ver si eso es verdad o si es falso. ¿Bien? Bien. ¿Eso sería todo, Axel? Sí, yo creo que con eso se entendió la simbolización. Bien, perfecto. Vamos a seguir entonces, ahí voy yo, un ratito. Ok, ahora estaría bueno ver lo que vienen pidiendo desde el principio, las leyes lógicas. No desesperen, chicos, acá se ve todo hasta que se entienda. Sí, hasta que se entienda. Porque no sirve si no explicar y que no entiendan la papa de ganas. Papá sabe cómo pasó las otras clases y me dijo Andrés que tuvieron que volver de cero todo porque no habían entendido lo primero. ¿Sí? Por lo menos conmigo o en mi clase vamos a ir así. Hasta que no terminen de entender una parte, no vamos a avanzar con la otra. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con el orden de conectivos. Los conectivos tienen un orden, ¿sí?
para evitar ambigüedades, para evitar errores, ¿sí? Vamos a tener casos, ¿sí? Donde una proposición puede ser una proposición compuesta muy grande. Por ejemplo, una horroridad así, le pueden poner a R y todo esto va a estar así. Y acá le van a saltar con un, no sé, a R. Una excluyente. Sí, no sé, una U. Algo así le van a poner. Y encima todo eso Negado. va a estar negado, digamos. Así una realidad le van a poner en algún momento en el parcial, en el final, cuando vayan a rendir, que se ríen los chicos, pero pasa o no, Axel. Sí, Pasa que le ponen una cochinada así re grande y ustedes tienen que saber resolver esto. Es por eso que está el orden de los colectivos, ¿sí? ¿Por qué decimos orden? Porque vamos a ponerle prioridad a algunas cosas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? En un orden de conectivos, ¿sí? Vamos a ir, acá está mal, si no sabe. Vamos a ir, ¿sí? Viendo cuál tiene prioridad primero. Miren, en este caso, primero vamos a pasar a resolver lo que tenemos obviamente en corchetes, ¿sí? Y dentro de los corchetes tenemos los paréntesis, y eso lo saben de la secundaria, me imagino, ¿sí? Las cosas que son así. ¿Bien? No es que ustedes van a empezar donde ustedes quieran, ¿sí? Van a empezar desde acá para allá, ¿sí? Siempre va a haber un orden, ¿bien? ¿Por qué va a haber un orden? ¿Sí? Porque esto les va a ayudar a ustedes que se les facilite la vida más resumido, ¿sí? Uy, se me cae la cara. Y yo tengo la manía de apoyarme en los pizarrones y tapar así. Ahí está. vamos con el mantenimiento. Esta utilería. Bien. Ese va a ser mi orden, entonces. Sí, vamos a empezar resolviendo los paréntesis, claramente, los corchetes. Como ustedes resolvieron un ejercicio en matemática en la secundaria, vieron que les ponían los ejercicios combinados, cuando tenían fracciones, tenían raíces, sumas, restas, todo eso, bueno, es exactamente lo mismo, dan de cuenta que son numeritos. Pero lo van a resolver siempre en un orden. ¿Bien? No es que van a resolver esto primero y después van a resolver todo lo otro. ¿Sí? Para poder resolver esto, primero tienen que empezar a resolver de las cosas pequeñitas que encuentren en cada parte. ¿Sí? Bien. Eso con respecto al orden de los conectores. Ahora vamos a los famosos. ¿Dónde están? Las tablitas de valores de verdad. ¿Cuál es la famosa? El famoso cuadrito que Pablo les dijo que lo copien en la primera hoja y yo les voy a decir que lo copien en otro lado. Yo les voy a decir que lo tengan en un papelito afuera para que no estén haciendo 2 millones de cuadros, ¿sí, chicos? Yo siempre le digo a los chicos, en cualquier papel, en cualquier cosa, ténganlo por aparte así. Miren, no sé si se ve. Vieron que acá tiene con... Uy, vas a ver. Tiene este papelito. Bueno, este papelito es el cuadro que se ve el cuadrito de verdad. Ahí es. ¿Sí? Y él, por ejemplo, va a estar haciendo cualquier ejercicio y lo va a pegar ahí y lo va a hacer. Después lo va a sacar y se va a ir a la otra hoja y lo va a hacer. ¿Sí? Ténganlo a mano. No es un machete, ¿no? Ojo. Igual es algo que se aprende de tanto verlo, ya lo tenés en Claro. memoria. Esto es para iniciar. Luego, cuando ustedes empiecen a meter la escuela a la práctica, esto ya no va a ser innecesario porque lo van a saber, se lo van a memorizar de tan cargoso que es el cuadrito. ¿Sí? Para no ver todas las definiciones, todo lo que hay ahí en la teoría, vamos a simplificarlo. ¿Sí? Valores de verdad. ¿Qué vamos a decir acá? Vamos a hablar de un antecedente y un consecuente. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos dos? ¿Quién está antes? ¿Quién está después? ¿Bien?
Y vamos a tener acá los conectivos. Bien. Acá vamos a hablar mucho de cómo son. Nosotros ya vamos a saber si es falsa y si es verdadera. Sí o sí, vamos a saber si mi primera oración es falsa o si mi segunda oración es falsa o verdadera. Para resumir toda la teoría que ustedes tienen ahí, lo ponemos en este cuadrito. Así que vamos a empezar con la conjunción. ¿Sí? Pregunta Alejo, ¿en qué parte vamos? Estamos repasando ahora la parte de valores de verdad de cada conectivo, haciendo un cuadrito muy importante, que como vieron con Fabri seguramente, cada uno de los conectivos tiene su forma de determinar el valor de verdad que pueden conseguir con un antecedente y un consecuente unido por este conectivo. Pero acá, no sé si lo hiciste vos, creo que lo hiciste vos con otros compañeros, me contaste, tiene un cuadro distinto que ayuda de una manera mucho más fácil, mucho más rápida y portátil, porque yo lo tengo en un papel chiquito para llevarlo a cada Todos ejercicio. en el colectivo, lo pueden llevar en papelito para que vayan repasando. Lo vas cantando y lo vas saliendo, así. Claro, el que sabe cantar, el que sabe tocar la guitarra, el que juega al fútbol, bueno, no sé, se lo aprenden, se lo memorizan, como sea. Preguntan, después pasan fotos, obviamente, ahí les paso yo la foto. Mi cuadrito, yo estoy orgulloso de que me salió muy lindo en su momento. Este grande sacar, bueno, ya te lo doy, tienes fuerza. Vamos a separar el cuadro en 4 columnas, ¿sí? Mi primera fila va a decir obviamente los conectivos, el antecedente, el consecuente y el valor de verdad. Esta parte del valor de verdad es importante para que se den cuenta cómo termina, ¿bien? En la cartilla les explican cómo van llegando a esto. Esto como serían las partecitas más importantes, qué es lo que más se repite o qué es lo que me va a ayudar a mí más rápido a saber a la hora de hacer un ejercicio grande qué valores de verdad le voy a agregar. Si en este caso particular es la conjunción, en la disyunción, perdón. Sí, en la disyunción vamos a tener, si mi primera oración es falsa y mi segunda oración es falsa, seguro que toda esta oración que yo tengo unida por este conectivo va a ser falsa, ¿sí? Triple F. ¿Bien? Pasamos a la segunda. Podría ser más chiquito el conectivo para... El conectivo lo podría hacer más chiquito para que no se entienda como una B de verdadero. ¿Verdad? Ahí está, bien excelente. Sí. En la conjunción, si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es verdadero, es seguro que todo va a ser verdadero. Si todo es falso, todo es falso. Todo es verdadero, pero cada uno con su reglita. Si no es lo mismo que yo ponga todo esto acá, ojo, ¿sí? Ojo con eso. Cada uno, por eso hacemos este cuadrito. Para este colectivo, si pasan tales cosas, es esto. Para este colectivo, si pasan tales cosas, es lo otro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diferenciar esto? O sea, con usted me dice, ¿qué pasa si yo acá tengo, en este tengo todo falso, todo esto? Bueno, es para eso esta partecita del valor de verdad. ¿Sí? Cuando ustedes van a ver la cartilla, tienen todas las posibilidades en cómo va a ser cada cosa, si es verdadero, si es falso, no es necesario que se aprendan todo. Sí lo tienen que saber por las dudas. Pero esto le va a simplificar, ¿sí? En el único caso que va a ser falsa la disyunción va a ser cuando los dos sean falsos, ¿sí? El único caso donde la conjunción va a ser verdadera va a ser cuando ambos sean verdaderos. Es decir, que si todo esto varía, todo va a ser falso, ¿sí? Porque la única cosa, la única vez que va a ser verdadero va a ser cuando se cumpla esta reglita. ¿Sí? Es por eso este cuadro, ¿bien? Seguimos con el que sigue. La implicación. Antecedente. La implicación cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso,
el valor de verdad va a ser falso. Impresionante, chicos, ustedes después se asustan porque se acuerdan de cosas que no han visto hace 3 años y todavía no tienen luz y ven como que hay. ¿Por qué pasa eso? Por eso lo tienen que pasar en el momento, ¿sí? En el momento. ¿Bien? El único caso, entonces, donde la implicación va a ser falsa, va a ser cuando yo tenga mi antecedente verdadero y mi consecuente falso. Bien. Ahora vamos a los que tienen doble. ¿Ves? La doble implicación, acá hay dos casos que llegan al mismo valor de verdad. Que estos, como son los más raritos, yo siempre los tenía al último, los tenía para saber de que estos son, tanto la doble implicación como la disyunción excluyente, son los que son un poco distintos, porque ambos tienen dos opciones, en las que en la doble implicación, ¿podés ponerlo? Bueno, en la doble implicación, cuando el antecedente y el consecuente son iguales, tipo si los dos son verdaderos o si los dos son falsos, el valor de verdad que va a tener la proposición va a ser verdadero. Esto en la doble implicación. Si son iguales, es verdadero. Si son distintos, entonces ¿qué va a ser? Si no es nena, es varón. Si no es verdadero, es falso. Ahora, para la disyunción excluyente, lo mismo. Nadie lo va escribiendo. Si los valores del antecedente y el consecuente son iguales, entonces va a ser el valor de verdad falso. Tanto si ambos son verdaderos como si ambos son falsos. Y si hay uno que difiere del otro, entonces en este caso va a ser verdadero. Esto en la disyunción excluyente. Bien, así como decía Axel, ¿sí? En esta parte vamos a encontrar que se van a repetir los valores, ¿sí? Como decía Axel, si tenemos dos verdaderos y dos falsos, para la implicación va a ser falsa, ¿sí no? No, para la doble Doble implicación implicación, va a ser verdadero. verdadera. Iguales, Perdón. verdadero. ¿Sí? Verdadero. Para esta parte, si yo tengo dos igualitos, va a ser verdadero. Ahora, para la disyunción excluyente va a pasar lo mismo. Si yo únicamente para los casos en el que estén iguales, va a ser pero falsa. ¿Sí? Si ustedes son observadores, ¿sí? En la disyunción excluyente, van a lanzar la disyunción incluyente. ¿Cómo termina el valor de verdad si ambos son falsos? Es falso. Acá pasa lo mismo. Si los dos son falsos, va a ser falso. Si los dos son verdaderos, van a ser falsos. Así que pueden poner que tal como la disyunción excluyente como la disyunción incluyente van a tener un carácter de verdad falso cuando se repitan, ¿sí? El mismo valor de verdad en cada antecedente o consecuente. ¿Bien? Este cuadrito es ley para ustedes en la primera parte porque lo va a ayudar mucho a seguir después. ¿Sí? Ahora, Vayamos a ver unos ejercicios de esto. no tienen que saber las leyes primero. Vamos a explicar, sabiendo esto, sí vamos a ver un poquito de leyes lógicas. ¿Sí? Y Axel va a pasar con la parte de los ejercicios. Esta parte de leyes lógicas serían como las propiedades, por así decirlo, no son, pero serían las propiedades de cualquier cosa. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que en la secundaria le ponían resolver tal ejercicio siguiendo las siguientes propiedades, resolver tal cosa con las propiedades de tal otra. Bueno, acá es lo mismo. Cuando vayamos a hacer la práctica de este cuadrito que acabamos de ver, ¿sí? Ustedes van a tener que aplicar unos tipos de propiedades, pero no se llaman así, son leyes. ¿Sí? 7 leyes de lógica. ¿Sí? No son difíciles, son fáciles, obviamente acá la vamos a ver así nomás, ustedes lo tienen que profundizar en sus casas. Bien. Pero vamos a tener primero la involución. ¿Sí? Involución. ¿Qué va a pasar con involución? Va a ser cuando yo tenga dos negando. ¿Sí? Cuando yo tenga esto. ¿Se acuerdan que en matemáticas ustedes veían esto? Por ejemplo, tenían esta situación.
donde tenían dos menos. Cuando yo tenía dos menos, ¿qué pasaba? Este le cambiaba el signo al otro. Entonces, si yo los tachaba, me quedaba el uno solito tal cual como está. Y si yo lo resuelvo a esto, ¿cómo me queda? Este menos le cambia el signo al otro. ¿Sí? Se vuelve positivo. ¿Es lo mismo? Sí. Para esta parte, ¿sí? Le vamos a explicar siguiendo más o menos de esa manera. ¿Sí? Si yo tengo dos llegando, a los dos los puedo sacar y me va a quedar únicamente la P. ¿Sí? Me va a quedar solita. Es decir, si yo tengo esto, lo saco y me queda el mismo valor. ¿Bien? Idempotencia. ¿Qué pasa con la idempotencia? Acá es cuando se me van a repetir, en este caso se repiten las dos negaciones, acá se van a repetir las proposiciones, ¿sí? Yo tengo P y P, o P, o P, ¿sí? Si yo tengo dos iguales así, sí o sí va a ser P, ¿bien? Sí, solo sí va a ser P. Acá tenemos una, estamos hablando, también ya empezamos a hablar con los colectivos, ¿sí? Si yo, va a pasar esto, si solo sí pasa esto, ¿sí? Es todo rotativo, se va viendo, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora. Distributiva, asociativa, conmutativa. Eso ya lo saben, supongo. ¿Sí? Esas tres propiedades, esas tres veces, perdón, van a hacer respecto con la conjunción y la disyunción, ¿sí? Con esas dos únicamente. ¿Qué me quiere decir conmutativa? ¿Qué pasaba cuando yo hacía algo conmutativo en la secundaria? ¿Se acuerdan? Respondan ustedes. ¿Se acuerdan que era algo conmutativo? Sí, no, está bien. Ah, bueno. No tengan chicos, no tengan chicos. No tengan miedo, chicos, Naira no muerde. No mordemos acá. De forma virtual, por lo menos. No se lo perdí. Ahí está. No me acuerdo, dije, está bien. Bien, perfecto. Sí, no me acuerdo nadie de qué me está hablando. Bueno, algo así, diga. ¿Sí? Conmutativa. ¿A qué le suena la palabra conmutar? Sí, la palabra conmutar significa cambiar de lugar. En este caso, si yo tengo P y Q, por ejemplo, lo voy a poder cambiar, lo voy a poder dar vuelta, cambiarles de lugar. Por ejemplo, a Q lo voy a poner primero y a P después. ¿Sí? Eso es conmutar. ¿Sí? Cambiar de lugar las cosas que tengo acá. Lo mismo va a pasar si tengo una disyunción. Acuérdense que estamos hablando que puede pasar en la conjunción y en la disyunción. ¿Bien? Eso es conmutar. La ley asociativa, la propiedad asociativa. ¿Qué se acuerdan de la secundaria de la propiedad asociativa? Eso es, ¿qué año? ¿Segundo año? ¿Segundo año de la secundaria por ahí? ¿Qué se acuerdan por asociativa? ¿Qué se acuerdan de la asociativa? No dijeron nada. Ahí. Que juntamos cosas. Bien, perfecto, que juntamos cosas. ¿Ves? No hace falta que me lo digan técnicamente. La propiedad asociativa es la cosa. No. O sea, aunque me digan, che, hacemos esto y esto, bueno, la onda es que entiendan, ¿sí? Después la parte técnica ya queda cuestión de cada uno que tiene que aprender sí o sí. Bien, la asociativa, ¿sí? Como dicen ahí los chicos, tengo que juntar algo. Bien. Tengo que juntar algo, ¿sí?
por ejemplo, esto está así. ¿Cómo lo puedo juntar si yo quiero, si se me es más fácil juntar estos dos? Por esta ley no voy a tener problema y los voy a poder juntar, ¿sí? Eso es, chicos. ¿Bien? ¿Queda entendido? Por ejemplo, si acá todos son conjunciones, puedo juntar. Si todas son disyunciones, también la puedo juntar. Bien, acuérdense en que todo va respecto a la conjunción y a la disyunción. Bien. Propiedad distributiva. ¿Qué se acuerdan de la propiedad distributiva? La secundaria también, de primer año. No te van a decir que no saben las tablas, ¿no? ¿Cómo no sé si no saben las tablas? Todo uno por uno. ¿Cuántos chicos son? ¿19? La tabla de 19 vamos a ver. 11. Distributiva. ¿Se acuerdan algo de la distributiva? ¿De la secundaria? Distribuir cosas. Súper práctico estos chicos, por Dios. Bien, distribuir cosas. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar esto? Yo a este le tengo que distribuir acá y le tengo que distribuir acá. ¿Sí? Cuando yo voy a distribuir, tienen que prestar atención, ¿sí? Porque el signo que va a prevalecer dividiendo va a ser este, ¿sí? El signo, perdón, el conector que tengo acá. ¿Bien? Va a ser el que separa, porque van a ser el que separa las dos proposiciones. ¿Bien? Entonces acá vamos a tener una y acá vamos a tener otra. Es decir, que cuando yo voy a distribuir con todo, con la proposición y con el conectivo. P, O, Q me va a quedar acá. P, O, R me va a quedar acá. ¿Quedó entendido, chicos, cómo distribuyo? Agarrando, sí o sí, esto, sí. Todo esto distribuido con esto. Todo esto distribuido con lo otro. ¿Bien? Y vamos a ver las dos últimas, así Axel empieza con la práctica. La ley de Morgan. No se acuerdan, chicos. Yo el año pasado le puse un chico, a uno de los chicos de los ingresantes, le puse ley de Morgan, así que no me acordaba su nombre. Pero me acordaba que le costaba una banda la ley de Morgan, entonces siempre yo lo hacía pasar. Y lo único que le hacía hacer es la ley de Morgan, hasta que cuando fue a rendir me dijo, nadie sabe que gracias a vos, me acordé la ley de Morgan cuando estaba rindiendo de tantas veces que me hiciste hacer, les juro, chicos, que le hice hacer, debe ser más de 1.000.000 de veces, más de 20 veces le debo haber hecho hacer al chico. Y como no me acordaba y como no me acordaba el nombre, ya le había puesto Morgan, y ni se escribía, no sé cómo se llama, por el chico, si estás ahí, hola Morgan. Sí, le puse así porque le costaba una banda y yo no, y en las clases presenciales me gusta estar repitiéndole, por ejemplo, lo voy observando y son repetitivos, si vienen siempre a mi clase, yo más o menos sé qué les cuesta y qué no, entonces vamos puliendo. Sí, bueno, a él, por ejemplo, le hice que se arte, Dios mío, de hacer la ley de Morgan hasta que le queda el apodo. No, a él no. Él dentro de todo iba bien. El ejercicio no vaya para tirarle los rulos. Cortarle los rulos. Bien. Negación. Escuchen. Negación de una disyunción es equivalente. Estamos hablando de la negación de una disyunción. ¿Sí? Va a ser equivalente a la conjunción de las proposiciones negadas. ¿Sí? Eso sí, es ley de Morgan. Eso es ley de Morgan como tal. Ley de Morgan, ¿sí?
Si yo estoy negando algo que está acá adentro, cuando yo lo saque para afuera, si acá tengo una disyunción, va a pasar a ser conjunción. Es decir, que si yo tengo la boquita para arriba, cuando vaya a pasarlo, la boquita va a estar para abajo. Y así es viceversa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? La batería del celular se está acabando. Bien, ¿qué va a pasar acá? Este que yo tengo acá lo voy a pasar para acá y lo voy a pasar para acá. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Me va a quedar P negado y Q negado. ¿Sí? Lo pongo entre paréntesis, obvio. ¿Sí? Si quieren, lo ponen en la cartilla no tiene paréntesis, así que lo sacamos. Yo por ahí, para darme cuenta, le pongo paréntesis. ¿Sí? Pero los profes les seguro va a gustar que le pongan así. ¿Bien? ¿Queda entendido la ley de Moore? Si tengo una disyunción acá, va a pasar, si tengo así para arriba, va a pasar para abajo, cuando lo resuelvo. Y este negativo, perdón, este es un error que los profes odian, ¿sí? Esto no es un negativo, es una negación, ¿sí? Ojo con eso. A esta negación la paso para cada una de las proposiciones. Pasa lo mismo si acá yo tengo una conjunción, si está para abajo, cuando lo vas a resolver, va a estar para arriba de la boquita. ¿Bien? Esa es la ley de Morgan. ¿Sí? Ahora la última ley, que es la negación de una implicación. La negación de una implicación. Entonces ya muy bien, tengo la negación, tengo el conectivo de negación, de una implicación, ¿sí? De una flechita. ¿Bien? Eso va a ser igual o va a ser equivalente ¿a qué? A la conjunción de el segundo negado y el otro no. ¿Bien? Esta es un poco más difícil de asimilar. Murió, espera, murió el solo. ¿Murió? Ah, de Diego. Vamos un segundito. Diego. Esperen un momento. Vamos a terminar rápidamente de dar la última de la. Si tienen dudas para la leche lógica, somos como 12 minutos.
Si tienen dudas acerca de esto de lo que más habían dicho, háganlas por el micrófono, por el chat, estamos respondiendo así rápidamente. La última de las leyes lógicas, que es importante recordar un poco el concepto de memoria, porque todos esos conceptos de leyes lógicas es muy bueno tenerlos de memoria a la parte teórica, a lo que uno te dice qué tienes que hacer en este momento, la negación. La explicación es igual a la conjunción del antecedente y el consecuente negado. Eso no lo leí y me lo acuerdo porque es algo que se te queda en la cabeza. Se escucha mal Andrés, dice si internet 4K no sirve. Ahí lo configuré, Apagar el micrófono y se abre desde acá. ¿Se escucha desde ahí? Yo sentí no escuchar, no tengo que. Bueno, Apago el micrófono de acá. mal, sin ningún cambio, y el consecuente, que acá era Q, ahora va a ser Q negada. Se te burlan, Andrés. Eso es. La conjunción del antecedente y el consecuente negado. Si, por ejemplo, acá hubiera sido Q negada, P implica Q negada, entonces acá cómo sería. ¿Cuál es la... ¿Qué ley podemos seguir acá? A ver si alguno lo dice en el chat. A ver. Ahí está el que más habla. Alejo, respondelo rápido. Vos estás ahí a punto de estar. Si no lo dicen, ¿Qué sigue? ¿Qué coso, de qué coso tengo que poner ahí? bueno, básicamente, Pará, Negri. Va muy rápido. lo siento, estamos yendo rápido. Como dijimos, el Bien, antecedente... ahí el intervención ahora dice involución. Perfecto. Si acá hubiera sido una Q negada y la tenemos que negar de vuelta, entonces por involución se van y termina siendo una Q normal. Una Q sin negar. Ahora, rápidamente, vamos a ver un ejercicio de los que a mí más me gustan. De los que No yo... te van a destacar, será su ejercicio. Porque estos incluso no cambian, son así y están en el mismísimo introductorio, están tal cual. Son muy buenos y muy fáciles. Tienen mucho que ver con el cuadradito que les pasé por el grupo. Así que tengo en la mano, háganse sus post-its de eso, que va a ser muy necesario. Los post-its, los cuadraditos. ¿Sí se llama? Yo siempre los padres de eso que le pegan la parte. Nosotros vamos a tener esta. ¿Ah? Negación de P implica negación de Q. Cuadradito charro. Q y R. Vamos a tener esto y nos van a decir que todo esto es falso. ¿Por qué? Ahora vamos a saber por qué. Ahora vamos a ver parte por parte. No, el ejercicio es el que está en el ejercicio 7, que dan un casillero y cuadraditos con cada uno de las partes, que cada una es una proposición, obviamente, para que completen cuál es su valor de verdad individual de cada una. Como acá no hay espacio y no hay tiempo ni prolijidad para hacer casilleros y cuadraditos, vamos a hacerlo a lo coya. Vamos a hacer, dice, ¿qué es la P? Si es verdadero o si es falso, la Q, la R, la P negada, la Q negada y la R negada, que bueno. ¿Cómo vamos a saber esto? Viendo los valores de verdad. Cuando tenemos, primero que nada, dos paréntesis conectados por un conectivo de disyunción. Y la disyunción, para que la proposición sea falsa, ambas, el antecedente y el consecuente, tenían que ser falsos. Entonces, como acá nos dicen que toda esta proposición
es falsa y está unida por un conectivo de disyunción, significa que esta va a ser falsa y esta va a ser falsa. Porque como vimos en el cuadradito, en la disyunción falso con falso, falso. Que esto sea falsa determina que estas dos también sean falsas cada una. Ahora tenemos que este paréntesis de acá, el primero, la no P implica no Q. Es una implicación. Según la implicación, la ley que teníamos en el cuadradito era que el antecedente verdadero, el consecuente falso, daba una implicación falsa. Por lo que, si esta implicación efectivamente es falsa, quiere decir que el antecedente es verdadero y el consecuente va a ser falso. Verdadero, falso, falso. Es algo que lo tienen que tener de memoria. Cantadito tienen que tener eso. Es muy importante. Si ya sabemos que la P negada es falsa, quiere decir que la P, o sea, que acá lo vamos a anotar, la P negada es falsa. ¿Cómo va a ser la P normal? Si esta negada es falsa, va a ser, si no es negada, es verdadera. Ahora, lo mismo con la Q. La Q negada, ya vimos que es falsa. No, perdón, chicos, ¿por qué nadie me avisa? No me avisaron. La P negada era verdadera. Perdón, estoy intentando hablar como locutor. Si la P negada es verdadera, la P normal va a ser falsa. Y si la Q negada es falsa, la Q normal va a ser verdadera. Ok, hasta ahí vamos. Acá lo podemos transponer todo lo que vimos acá, lo podemos ver acá. Porque acá tenemos una Q. La Q sabemos que es verdadera y vemos que está unida con la R por medio de un conectivo de conjunción. En la conjunción, teníamos la ley en el cuadro de que si ambas, antecedente y consecuente, eran verdaderas, la proposición va a ser verdadera. Entonces sería verdadero, verdadero, verdadero. Pero como esto es falso, significa que no se cumple, que no van a ser verdadero y verdadero. Sabemos efectivamente que la Q sí es verdadera. Si la Q sí es verdadera, quiere decir que la R tiene que sí o sí ser falsa, para que no se cumpla la propiedad que vimos en el cuadro. Para que esta sea verdadera y falsa, y por no ser verdadera y verdadera, le termine dando falso. Sabemos que la R es falsa, y por tanto, la R negada es verdadera. Y ahí tendríamos los valores de cada uno de las proposiciones y sus negaciones en los casilleros y las cuadritas. Vamos a ver ahora. Perfecto, está, ¿eh? Un último ejercicio para practicar leyes lógicas. Vamos a practicar un poquito más la próxima clase, pero es importante que ustedes en sus casas practiquen, resuelvan, nos muestren las dudas también en los grupos, porque tenemos 2 grupos de contadores licenciados, así que es importante. Y la clase está siendo grabada, también va a ser subida, así que bueno, va a estar todo el material a su disposición, chicos. Vamos a hacer un ejercicio de leyes lógicas, también son de los que está sí o sí en el parcial. Q y negación. Igualmente, la próxima clase que tengan conmigo, vamos a retomar de ahí también, ¿no? Desde acá. Ya no vamos a ir desde el principio porque la onda era explicar hoy todo. Ahora, este es más chiquito, pero vamos a ver bien. Vamos a resolver mediante las leyes lógicas. ¿Qué tenemos acá primero? O sea, resolver mediante leyes lógicas es como hacer un ejercicio combinado. Es decir, desglosando hasta terminar con un par de preposiciones o incluso una sola que ya no pueda seguírsele aplicando las leyes lógicas. Entonces, cuando vemos a primera vista el ejercicio, tenemos que preguntarnos, ¿dónde puedo yo aplicar una de las leyes lógicas? Ya saben, involución, ley de Morgan, negación de implicación, todo eso hay que preguntarse en qué parte del ejercicio está. Acá claramente lo que vemos es una Q y una negación de una implicación. ¿Qué dijimos de las negaciones de la implicación? Una negación de una implicación va a ser igual al antecedente normal, a la conjunción, va a ser igual a una conjunción del antecedente, que el antecedente es P normal, tal cual como está, y el consecuente negado.
Entonces, ¿Está bien? ¿Está bien? sí. Ah, bien. Y el consecuente negado. O sea, sí. Vamos a negarlo. Así. Si ya esto era negado, entonces vamos a negar la negación. Y acá sigue normal, esta la bajamos como estaba. ¿Qué volvemos a tener acá? Una negación de otra negación. Eso es la propiedad de involución. Según la propiedad de involución, prácticamente sacamos los signos, no se cancelan, sino de que la negación de una negación es igual a la proposición como ya estaba. Entonces, vamos a dejarla como una Q normal. Bajamos el conectivo de ambos y la otra preposición tal como estaba. ¿Qué tenemos acá? Lo último que nos queda por hacer es que tenemos acá una Q y otra Q. Cuando vemos conjunción o disyunción de la misma proposición, es igual a la propia. Es como que se cancelan entre ellas. Yo podría decir que estoy acá en una, pero para que quede más acorde a las leyes lógicas que estamos viendo, primero, aplicando las leyes lógicas que estamos viendo, primero vamos a aplicar una conmutación. Vamos a conmutar la P con la Q para que me quede Q y la otra Q y ahora recién la P. Ahora podríamos hacer la propiedad asociativa para asociar estos dos acá y acá. La conjunción o disyunción, en este caso conjunción, de la misma proposición es igual a tener una sola proposición. ¿Cómo se llamaba esa ley? Esa es la ley de idempotencia. No la tenía claro. Es la ley de idempotencia. Y últimamente bajamos la P que queda y acá ya no se puede aplicar nada más. Ese va a ser el resultado final. Repasamos por acá. Acá aplicamos negación de implicación. Después acá hicimos involución. Es importante que tengan los pasos acá al lado para cuando estén estudiando, porque después van a ir a repasar los ejercicios que hicieron hace mucho, porque esto es la unidad 1, y van a decir, pero ¿cómo resolví esto en su momento? Es importante tener notas de todo. Aún más si, por si acaso, llegan a recuperar, es importante tener todo de vuelta escrito cada nota. Negación de una implicación, involución, acá hicimos la conmutativa, y acá, por último, hicimos la idempotencia. ¿Cómo me hizo acordar la idempotencia? Bueno, generalmente las leyes lógicas las van a usar para hacer un tipo de simplificación de las proposiciones, ¿sí? De esos ejercicios grandes que le den. Sí, este es un ejercicio más chiquito, pero con la siguiente clase podremos ver uno que sea más extenso y más complicado, porque esto es una pavada, tiene un solo asterisco, un solo paréntesis, hay unos que tienen corte, de 3 tipos de corchetes distintos, llaves, todo negado siempre, y eso provoca un montón de cambios, un montón de aplicación de las leyes. Así que bueno, con esto vamos a terminar la parte práctica de hoy. Espero que les haya servido, que copien, si quieren fotos, ya saben. De esto le vamos a sacar foto por la duda para mandárselo. Y bueno, la siguiente clase vamos a avanzar. Es verdad que empezamos diciendo qué querían ver y vimos leyes lógicas recién al último, pero es para tener todo más claro, para verlo desde nuestro punto de cómo explica Nay, que Nay explica más lento, pero se te queda grabado todo lo que dice. explica así tan lento que al final cada palabra se te quedó grabada en la cabeza. Se cansan de escucharme y... Vamos a hacer un pequeño repaso la próxima y después vamos a ver directamente lo que son los teoremas de implicaciones. Esa tiene su... ¿Qué días son las que va a ser? La semana que viene va a ser el miércoles seguramente. Igual lo vamos a estar informando en el grupo, así que tranquilos. ¿Cuándo da? El miércoles seguramente. Bien, Pami del miércoles, yo pues ya veré. ¿Entre jueves o...? Entre jueves o viernes. Ya, porque tenemos que coordinar con los horarios también de Caro, así que... Claro, para las clases de com. Así que bueno, se vienen las mesas también, así que estamos todos complicados con los turnos, pero ya nos vamos a dar la manera de sí o sí 2 clases por lo menos en la semana para ver todo esto. Así que bueno, chicuelos, espero que les haya gustado la clase de Axel. Tranquilos y estén contentos de estar haciendo algo de la facultad a estas alturas. Estamos a finales de enero y con más tiempo, con un poco más de meterle pilas. Se vienen mesas de exámenes para todos los de la facultad, así que
van a ser tiempos en el que vamos a tener que organizar bien los horarios, pero acá, desde toda la organización de conciencia que estamos dando en las clases de apoyo, no nos vamos a olvidar de los ingresantes, obviamente. No, para nada. Así que bueno, Quédense chicuelos. tranquilos. Así que nos preguntan si estamos grabando la clase. Sí, estamos grabando la clase. La vamos a subir al canal de YouTube. La vamos a compartir por los grupos de conciencia. Así que bueno, Ya chicuelos. saben, tarea para ustedes, para mi clase, lo que no entiendan de Fabri, de la parte teórica, anótenlo para que nosotros lo veamos después. La clase que sigue, si ya sea el viernes sería ideal porque el jueves sería muy pronto, ya después de Fabri, ¿sí? Así que lo anotan, ¿sí? Sí, siempre vamos a ver 1 o 2 ejercicios, o por ahí si hay un ejercicio que no entendieron de Fabri, también lo pasan en el grupo, horas antes de que tengamos la clase, cosa que nosotros lo veamos de nuevo acá, ¿sí? Estas clases que sean de repaso de lo que haga Fabri, cosa de sellar, ¿sí? Por ahí, al ver la teoría, sellamos lo que vemos en práctica, ¿sí? Para que lo entiendan más que nada. Ese es el fin de las clases estas. Así que, por favor, lo que no entiendan con Fabri, o algún ejercicio que no hayan visto, lo copian y lo mandan al grupo, cosa que nosotros Lo resolvemos sepamos acá. de dónde empezar, ¿sí? Y una última cosita, apréndanse las tablas de verdad. Es Sí, fundamental. El grupo, apréndasela, ténganla en un cuadradito. Miren que la semana que viene vamos a tomar lecciones, así que ya les dije. No diga eso, no se conecta ninguno. No sabés, sí o sí. Así que bueno, chicuelos, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, Hasta la chis. próxima. Chau, chis, Nay. Chau, chis. Nos vemos, asistente. Adiós. Chau, chau.